Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Llevamos 20 programas, con una continuidad del año, de este año. Continuidad, programa tras programa con importantes temas, y el último programa tuvo amplia repercusión. Porque tuvimos, y vamos a darle una continuidad en este programa, tuvimos a la profesora de la Universidad de Santiago de Chile, Cristina Moyano, hablándonos de una fecha muy importante que se cumplía, que es el 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular en Chile, que lleva al gobierno a Salvador Allende. Y bueno, y con este motivo, porque queríamos seguir abordando esta temática en una segunda parte, y lo tenemos aquí al profesor Adrián Celentano, que estuvo el domingo pasado acompañando a la profesora Cristina Moyano. Así que le damos la bienvenida a Adrián. ¿Cómo andás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Buenos días y saludos para Gabriel Tapunovi, para vos, Luis, y para el resto de los oyentes en esta fecha tan interesante. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo estás? De los 20 programas que hicimos, dijiste, Luis, 17 fueron en cuarentena, en la casa ya, ¿no? Esto también hay que decir. Sí. Lo estamos haciendo desde nuestras casas, de manera virtual, grabándolo a través de las redes. Y bueno, con un esfuerzo del programa y un gran esfuerzo, y esto hay que decirlo, de la gente de la radio, de los operadores, de los directivos que mantienen en el aire los distintos programas que tiene Radio Universidad de La Plata. Así que bueno, les quiero decir, ustedes ya lo conocen, Adrián, el profesor es Adrián Celentano, es profesor de Historia, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, es director del proyecto de investigación de la UNLP que se llama Para una historia de los intelectuales argentinos y latinoamericanos del siglo XX. Y como hacía en la presentación Adrián, vamos a continuar hablando un poco de este proceso que se inició hace 50 años y que marcó un poco la historia de la Argentina y de Latinoamérica. Y justamente en ese sentido te convocamos para verlo desde una visión desde nuestro país y cómo influye ese proceso que se da en Chile, en nuestro país y en la región. Bueno, lo más importante de la coyuntura que se abre en 1970, cuando en noviembre accede al poder Salvador Allende en Chile, es tener en cuenta, como veníamos comentando, que en ese momento en América Latina había un clima de una gran convulsión y de una emergencia de sectores progresistas y populares que estaban liderando numerosos conflictos sociales. En Argentina se había desarrollado el Cordobazo, en Uruguay estaba formándose
un proceso de cambio muy importante con los sectores populares, tanto en el campo como los estudiantes, y la formación del Frente Amplio, ¿no? También estamos en un momento en el que la izquierda chilena, y especialmente el Partido Socialista, junto con el Partido Comunista, habían conformado, junto a otros grupos, el Frente de Acción Popular, el FRAP. Y en diciembre de 1969 se reúnen junto con otros dos partidos, un grupo socialdemócrata y el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, ¿sí? Y otro partido de clases medias, democrático, que se llama el Partido Radical, y forman la Unidad Popular. Sobre esa base se convoca elecciones, y la vía electoral en ese momento, una vía electoral muy discutida en América Latina. Pensemos que en ese momento la influencia de la Revolución Cubana había abierto una discusión que en ese momento era clásica en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en todos lados, sobre si la vía para llegar al socialismo era la vía de la revolución o la vía de la reforma, la vía parlamentaria o la vía de la lucha armada. Y Salvador Allende, como muchos otros líderes de la izquierda chilena, sostenía que la vía chilena al socialismo podía ser una vía que permitiera llegar al poder por las elecciones parlamentarias, y contra muchos de los pronósticos, porque varias veces habían perdido las elecciones, las ganan en 1970, y de esa manera Salvador Allende se convierte en el primer presidente socialista con un apoyo del 36% del electorado. Antes había habido otras experiencias del Frente Popular en los años 30, en el cual había habido gobiernos progresistas, pero claramente los objetivos que planteaba Salvador Allende para presentarse a las elecciones y en su discurso presidencial hicieron mucho hincapié en, por un lado, lo que era la lucha contra el imperialismo norteamericano en particular, ¿no? Pensemos que en esa época de la hegemonía de Henry Kissinger. En segundo lugar, un planteo de una profundización de la democracia chilena, una necesaria toma del control de las exportaciones por parte del Estado, ¿no? El control del negocio de la exportación y la importación en Chile, un crédito para los sectores populares y la profundización de la reforma agraria, ¿no? Claro. La reforma agraria era decisiva en Chile por el poder que tenía la oligarquía terrateniente, ¿sí? En el control de las tierras. En Chile ya en esa época había profundos conflictos con los mapuches y había un creciente movimiento cooperativista en la organización de los trabajadores rurales y de los pequeños propietarios chilenos, que a partir de mediados de los 60 ya estaban organizándose en cooperativas, ¿no? Y eso dio pie a la formación del ICIRA, que era el Instituto para la Reforma Agraria, que lideraba un intelectual de izquierda, cristiano de izquierda, digamos, que era Jacques Jean-Scholl, ¿sí? Y que venían a impulsar esta idea de la distribución de la tierra y especialmente el agrupamiento de los propietarios en cooperativas para poder fortalecer el nivel de productividad de la tierra que debía ser repartida según la ley de reforma agraria. Este planteo allendista va a ir acompañado con una fuerte presencia del Estado y con un momento clave para algo que había sido discutido por todos los intelectuales latinoamericanos, por todos los políticos populares, que era cómo hacer para culminar, digamos, con el control, digamos, para sacar a las empresas norteamericanas y a las empresas extranjeras del control de la industria del cobre, ¿no? Entonces, la nacionalización del cobre, y especialmente la nacionalización que le quita a la Anaconda y a la Kennecott, que eran las dos grandes empresas que todavía quedaban con mucho poder dentro del sector cuprífero chileno, le va a permitir a Salvador Allende no solamente controlar una parte de la economía central, sino que además esa estatización y esa nacionalización va a ser acompañada de una ley que dice que no se le va a pagar una indemnización, pero le van a descontar los excesos de ganancias que habían obtenido esas empresas extranjeras en Chile. Entonces el proceso de culminación del conjunto de la nacionalización del sector minero chileno le va a dar al Estado un instrumento muy importante en el control de la economía, y va a ser muy importante porque va a acompañar otros procesos de nacionalizaciones que ya se habían producido en otros países latinoamericanos, pero no con la profundización con la cual lo hizo Salvador Allende, ¿no? Esa voluntad política
también fue acompañada de otras medidas que se llevaron adelante, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Se profundizó la política de la reforma universitaria chilena, ¿sí? Que no solamente modernizó, introdujo el cogobierno estudiantil, profundizó el perfil de investigación en la Universidad de Chile, permitió la ampliación de la Universidad Tecnológica, que ahora se conoce, Universidad Técnica del Estado, UTE, que ahora se conoce como Universidad de Santiago de Chile, se amplió la inversión educativa, sino que además se radicalizó el movimiento estudiantil y de los profesores y de los investigadores, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, ¿no? Donde el cogobierno era 50% de los profesores y 50% de los estudiantes, ¿no? Y se implementaron nuevas políticas sociales, ¿sí? De trabajo con los sectores populares, en particular con los campesinos y las cooperativas, pero también con lo que eran las tomas de tierras de las que tanto hablamos hoy en Chile, y especialmente en Santiago, pero en las 9 principales grandes ciudades de Chile. Era muy importante el movimiento de los pobladores, se llamaba. Los movimientos de los pobladores eran grupos organizados con frecuencia por organizaciones que pertenecían a los sectores de la izquierda cristiana, al Partido Socialista, al Partido Comunista, al MAPU y a otros grupos nuevos de la nueva izquierda como el MIR, que impulsaban los campamentos, que eran sectores populares que ocupaban tierras fiscales, ¿sí? Y la convertían en barrios populares, ¿no? Y esto fue importante también porque le dio un nuevo protagonismo a esos sectores populares que habían votado también masivamente a la Unidad Popular. Entonces, el gobierno de Salvador Allende impulsó este tipo de transformaciones, además de ser uno de los principales países receptores de exiliados que provenían de otros países, pero en particular del caso brasileño, Fernando Henrique Cardoso, entre que lo conocemos por la gran corriente de la teoría de la dependencia, una constelación de intelectuales muy importantes, junto con Osvaldo Zunkel desarrollaron muchas de estas investigaciones. Va a terminar junto con Darcy Ribeiro, el pedagogo Paulo Freire, muchos de ellos van a terminar exiliados en Chile, pero colaborando con el gobierno socialista en las políticas educativas, en las políticas universitarias, en la política de reforma agraria, ¿no? Y esto va a hacer de Chile un epicentro de una política de no alineamiento, de contestación frente a los Estados Unidos, ¿sí? Y la posibilidad de un gobierno socialista apoyado masivamente que llega por la vía de las elecciones, ¿no? Eso va a ser muy importante. Adrián, estamos hablando con el profesor Adrián Celentano en torno a este aniversario, el 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular de Allende en Chile. Y vos ahí hablabas de todas las transformaciones estructurales que iba generando este gobierno. Hablabas del caso de Brasil, que exiliados iban a colaborar en el gobierno de Salvador Allende. ¿Y qué pasaba? ¿Qué se recibía desde este lado de la cordillera, desde la Argentina, en los movimientos políticos? ¿Cuáles eran los vínculos que había fundamentalmente con los sectores de la izquierda argentina y esta experiencia inédita en Latinoamérica, en el sur de nuestro continente? Bueno, en primer lugar hay que decir que los más entusiastas propagandistas de la vía chilena al socialismo aparecieron en los sectores de la izquierda argentina, tanto de la izquierda socialista, sectores de la izquierda socialista, como por parte del Partido Comunista y de amplios sectores de la nueva izquierda. En el caso de los sectores de la nueva izquierda era muy importante entre los intelectuales que publicaban revistas político-culturales que tenían mucho alcance. El caso de la revista Cristianismo y Revolución, que era una revista cristiana, católica, radicalizada, ligada a la izquierda peronista. La revista Los Libros, ¿no? Que era una revista donde estaba Héctor Smuckler, José Aricó, y que también incluía a Beatriz Arlo, Ricardo Piglia, a Carlos Altamirano, ¿no? Que van a también ser muy entusiastas discutidores
y polemistas acerca de cómo está desarrollándose el movimiento del gobierno de Allende, ¿no? Entonces, ¿qué, por ejemplo, vamos a encontrar ahí? Un Héctor Schmuckler, por ejemplo, que junto con Armand Matelar van a ser uno de los grandes discutidores acerca de cómo debía modificarse el sistema de medios de comunicación masiva para que pasara a estar del lado de la democracia y del pueblo y no de los grandes capitalistas, que era una de las grandes preocupaciones. Y allí salió la gran propaganda para el libro Para leer el Pato Donald, la crítica del Pato Donald y de la industria de Disney, ¿no? También hubo mucho entusiasmo entre los intelectuales católicos y radicales respecto de las posibilidades de avanzar con la reforma agraria. La revista de los libros va a sacar un artículo de Solón Barra Clou, que era un intelectual que estaba en Chile, justamente sobre los problemas de la reforma agraria. Otro aspecto también importante que se discutía en Argentina era José Nun, que era hoy conocido, era uno de los intelectuales del grupo izquierdista pasado y presente, que también tenía una revista y una colección de libros, discutía acerca del sistema de partidos que había en Chile, ¿no? ¿Qué se podía hacer con la democracia cristiana y con los sectores de la derecha que eran fuertes en Chile, que tenían más de un tercio del electorado? Era uno de los problemas que discutían los intelectuales argentinos. Y otra cuestión que también era importante, ¿no?, era cómo interpretar este apoyo masivo que tenía la clase obrera de las grandes ciudades, ¿sí?, que es algo que en la revista Los Libros, la clase obrera había apoyado había votado masivamente a la Unidad Popular, y el punto era que ese triunfo de la Unidad Popular había entusiasmado a la clase obrera, que había impulsado, para alegría de muchos intelectuales de izquierda, había impulsado la ocupación de las fábricas y el hecho de apoyar que el Estado, digamos, que pasaran al sector estatal de la economía, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque James Petras, que en ese momento era un sociólogo norteamericano muy leído en Argentina y muy leído en América Latina, publicó un artículo justamente sobre la clase obrera y las elecciones chilenas, mostrando que el grueso del apoyo popular provenía justamente de los obreros mineros y de las 9 grandes ciudades de Chile que tenían un desarrollo industrial importante. Esto también entusiasmó a amplios sectores de lo que era la izquierda peronista, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, publicó un libro con documentos y discursos de Salvador Allende, donde se expone el ideario socialista de Allende y sus principales planteos políticos durante el gobierno entre 1970 y 1973. Y otra de las cuestiones que fue importante y que se discutió mucho en la revista Crisis, en la revista también, una revista cultural de la época muy conocida, que dirigía Julia Constella y Eduardo Galeano, pero también que se discutió en la revista Militancia, ¿no? Que era otra revista de la izquierda peronista, del peronismo de base, que era fundamentalmente la discusión acerca de cuando es derrocado Allende. Hay que tener en cuenta que cuando en Argentina se producen las elecciones y llega el gobierno Cámpora, ¿sí?, es en 1973. Y claro, en el 11 de septiembre de 1973 es derrocado Allende. Pero ya antes hay que tener en cuenta que la mayoría de los intelectuales, de la opinión pública argentina, los dirigentes políticos perciben con el Tancazo, que es una sublevación de un regimiento en Santiago del Estero, perciben que hay una amenaza muy fuerte por parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Allende, ¿sí? Y también hay una oposición muy fuerte por parte de una huelga, de un lockout patronal, ¿sí? O sea, los empresarios dejaban de abastecer el mercado, y eso es recibido en los diarios argentinos y en las revistas políticas argentinas, ¿no? Digamos, los empresarios además estaban enfrentándose a los cordones industriales, que eran organizaciones de delegados obreros de las fábricas que luchaban por el control obrero de la producción, y eso ponía en cuestión el poder que tenían los empresarios en la sociedad chilena. Estas cuestiones eran todas discutidas desde octubre de 1972, ¿sí?, que se produce el paro de los camioneros contra el gobierno de Salvador Allende, también desde ese mes de octubre, con la emergencia de los cordones industriales por parte de los trabajadores en las grandes ciudades, ¿sí? Y todo este clima de movilización, de enfrentamiento dentro de Chile, va a ir explicando cómo las Fuerzas Armadas van progresivamente inclinándose
hacia la derecha y hacia una política que es apoyada por la democracia cristiana chilena, que es otra cuestión de la radicalización. No es únicamente que el gobierno socialista se radicalizó y trató de llevar adelante transformaciones estructurales, sino que también la derecha, ¿sí?, los nacionalistas de Patria y Libertad que apoyaban al general Pinochet, ¿sí?, y a otros militares, y que eran profascistas, hasta inclusive hacían el saludo nazi y tenían símbolos muy parecidos a los nazis, el grupo Patria y Libertad y otros sectores de derecha atizaban y impulsaban el enfrentamiento contra el gobierno de Salvador Allende, que se mantenía dentro del marco parlamentario y trataba de que le aprobaran las leyes, y los demócratas cristianos se las impedían esas leyes, y eso generaba un fuerte desconcierto, porque ¿cómo se iba a resolver un problema de un gobierno socialista que tenía iniciativas apoyadas por el pueblo, pero que eran bloqueadas por partidos que tenían apoyo popular, como el caso de la democracia cristiana y la derecha? No olvidemos que esos partidos habían sacado más del 40% en las elecciones en las que ganó Allende. Cuando gana Allende. Claro, y ellos le bloquean, ¿no?, muchas de las reformas que trata de impulsar el gobierno, ¿sí? Y ahí es cuando se produce una dificultad para el gobierno de Salvador Allende sobre cómo salir de esa impasse, de ese momento de que o das un paso adelante y te chocas contra la institucionalidad, que en ese momento se llamaba institucional democrático-burguesa, como se le decía en esa época, ¿sí? Ajá. ¿Te salís de los límites de la democracia parlamentaria para avanzar hacia la vía chilena del socialismo, o te mantenés dentro de la democracia parlamentaria y la derecha te sigue agrediendo? Cuando digo agrediendo me estoy refiriendo a esto del tancazo, o sea, sacaron los tanques a la calle y atacaron. En octubre de 1972 intentaron dar un golpe de Estado antes del 11 de septiembre, ¿sí? Y eso fue enfrentado por el coronel Prats y un grupo de militares democráticos dentro del gobierno, dentro de la Fuerza Armada chilena, que luego fueron derrotados, y ahí es donde gana Pinochet. Claro. Sí, es una realidad que la vemos en forma cotidiana en la Latinoamérica de ese entonces y en la Latinoamérica de hoy. Como esas disyuntivas y el no funcionamiento como corresponde de las instituciones democráticas, y van calando y en un desgaste hacia un gobierno que paso tras paso, como le pasa a Allende, fue perdiendo ese peso que lo hace que en ese entonces las fuerzas militares chilenas produzcan el golpe. Eso es un análisis muy interesante de todo el proceso de Allende para ese momento y para nuestros días. Hay que tener en cuenta también un último elemento que no hay que perder de vista, ¿no? Que es que tanto en Argentina como en Brasil y en Bolivia ya se percibía muy fuertemente los intentos eran efectivos los golpes de Estado, pero además los intentos de desestabilización de los gobiernos populares como el de Allende, como el de gobierno peronista en Argentina, y como la frágil democracia uruguaya, por parte de la Central de Inteligencia Norteamericana, ¿sí? Que tenía un importante político que estuvo defendiendo hasta el último momento la guerra de Vietnam y demás, que era Henry Kissinger, que abiertamente atizaban el clima golpista contra los gobiernos democráticos. Atizaban en el sentido de que financiaban fundaciones que le daban grandes cantidades de dinero a los grandes medios. En el caso de Chile, al diario El Mercurio, del que habló la profesora Cristina Moyano la semana pasada, ¿no? Que el diario El Mercurio tenía un muy fuerte apoyo de los empresarios chilenos, pero también de la Embajada Norteamericana y de la Central de Inteligencia, que también montaba atentados, que también buscaba el boicot al gobierno de Allende, para facilitar un clima de inestabilidad del gobierno socialista. Y por eso Estados Unidos fue uno de los pilares fundamentales en el sostenimiento de la dictadura chilena, ¿sí? Como también uno de los apoyos más importantes de las otras dictaduras que se implantaron en América Latina. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el gobierno de Salvador Allende, que termina con el asesinato de Allende, que resistió hasta último momento en la moneda, ¿sí?
fue claramente apoyado por parte del bloque capitalista que se decía democrático y partidario de la libertad. También hay algo que nos interesa como del análisis histórico que tiene que ver con el mundo del pensamiento, no digamos de los intelectuales. Salvador Allende fue también un militante socialista, reformista, y el apoyo de los intelectuales y de los grupos activos en la universidad y en el mundo de la educación fue una referencia para él en toda su vida, y su muerte, ¿no?, trágica a manos de los fascistas chilenos también recuerda aquella discusión con otro militante formado en las filas de la universidad y del reformismo universitario, que era el joven Ernesto Guevara. Poco tiempo antes de 1970, Guevara y Salvador Allende habían polemizado acerca de cuál era la vía para transformar América Latina. Guevara desde sus posiciones en la ola continental y Salvador Allende con su política de la vía chilena al socialismo y la transformación democrática de ese país. Claro, sí, muy rico el tiempo que nos tocaba en ese momento Latinoamérica. Estamos, Luis, con el tiempo. Me parece que nos quedan un par de minutos para cerrar el tema. Perfecto. Bueno, Adrián, una reflexión final, digo, para que nos quede, para los jóvenes, digo, que no vivieron ese tiempo, los jóvenes de hoy, ¿qué reflexión final haría para cerrar este recordatorio que hacemos de un momento tan especial de Latinoamérica? Dos cuestiones que me parecen importantísimas. La primera es la fuerza que ha emergido el movimiento juvenil y popular en Chile contra el gobierno de Piñera, que es de derecha, y que plantea una democratización real de Chile y la anulación de las transformaciones que impuso la dictadura militar de Pinochet en 1973. O sea, la presencia juvenil en las calles y en la deliberación colectiva que apunta a terminar con las políticas privatizadoras del sistema jubilatorio, a ampliar la democratización de la educación, me parecen importantísimas, ¿no? Digamos, esta multitud de jóvenes que han sido reprimidos en Chile también son protagonistas de una nueva democracia popular en las prácticas de ese país. Y en segundo lugar, una lección latinoamericana, ¿no? Que el apoyo de los gobiernos democráticos para poder avanzar en transformaciones sociales inevitablemente requiere de la movilización popular y de la creación de espacios de deliberación colectiva, ¿sí?, que deben ser ampliados por parte no solamente de los dirigentes políticos, sino también de los dirigentes sociales, ¿no? Que creo que eso también es otro de las lecciones de la democracia chilena y de la experiencia de Salvador Allende, que también, no hay que olvidarlo, fue el resultado del desarrollo muy largo de la izquierda socialista, de la izquierda comunista y de la nueva izquierda chilena, ¿sí? El desarrollo y la profundización de la renovación del pensamiento de izquierdas es clave para una nueva experiencia política. Bueno, Adrián, realmente muy interesante, muy actual tus últimas reflexiones, y te agradecemos. Estuvimos hablando con el profesor Adrián Celentano sobre todo lo que explicó y lo que nos dejó y la vigencia que tiene la experiencia del triunfo de la Unidad Popular hace 50 años por parte de Salvador Allende. Bueno, y para los oyentes, Gabriel, nos vamos yendo a una pausa y continuamos. Dijimos, y continuamos. Sí, es así. Perfecto, bueno, y seguimos después de la pausa con el programa de Tiempo Compartido. Aguárdenos unos segundos.